Bendito es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar en su presencia gloriosa. Y ahora, meditar en su palabra bendita. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 11, versículos 3 al 6, por separado los versículos 20 al 25, y finalmente leemos los versículos 41 al 44. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 3 al 6, dice la Escritura: Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Versículos 20 al 25. Dice: Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Leemos de los versículos 41 al 44 y dice: Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejadle ir. Oramos. Padre bendito, en esta noche, en el nombre precioso de Cristo, nos acercamos ante ti dándote gracias por esta bendición que tú nos das de estar en tu casa, en tu templo. Ahora vamos a meditar en tu palabra. Señor, edifícanos con ella, Dios eterno, fortalece nuestra fe, danos todo lo que tú sabes necesitamos. Y tu palabra, que es agua viva, Señor amado, limpie nuestros corazones. Señor, glorifícate, sana a los enfermos, salva al perdido y obra como tú quieras, sabiendo que haces más, que estás con nosotros y que nos has de bendecir con tu palabra. Me abandono en tus manos. Por Cristo, tu Hijo muy amado, te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Nosotros sabemos que Dios, en su soberanía, puede usar lo que sea, una adversidad, una enfermedad, una aflicción, para el beneficio nuestro.
para el beneficio de cada creyente, aunque éste no lo comprenda. Es la razón por la que cuando nosotros vemos en las Escrituras que el apóstol escribe, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas que les ayudan a bien, y hay cosas que no comprendemos, pero en el propósito de Dios, nosotros sabemos por la Escritura que eso nos ayuda a bien. Es por eso que quiero considerar en este momento, amados hermanos, esto importante, el propósito de la enfermedad en los amados del Señor. Así. Y es que estamos hablando de 3 personajes que el Señor amaba, ¿qué? Mucho. Y la verdad es que nosotros también sabemos que el Señor, ¿qué? Nos ama. También nosotros sabemos que el Señor nos ama. Y hablamos de esto, el propósito de la enfermedad en los amados del Señor. Y nosotros tenemos que estar conscientes, amados hermanos, y saber que los amados del Señor también enferman. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Nosotros también pasamos por aflicciones. Y debemos tener presente que siendo amados del Señor también enfermamos y que el Señor estará trabajando en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Ahora, amados hermanos, todos, usted debe estar consciente y tener claro que la aflicción que usted está enfrentando tiene propósitos en Dios. Eso es importante. Nosotros no luchamos, amados hermanos, a la aventura sin ningún propósito, sino que Dios está trabajando a través de esa aflicción, amados hermanos, y está modelando nuestra vida de acuerdo a sus propósitos. Y esto, amados hermanos, está aquí en el Evangelio de San Juan. Y el propósito del Evangelio era probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. Por eso es que está aquí plasmado pero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo es la vida. Así, entonces, amados hermanos, llegamos nosotros a esto, al capítulo 11, donde el asunto más relevante es que Jesús resucita a Lázaro. Y tiene aquí a sus amigos Marta, María y Lázaro. Así. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos el propósito de la enfermedad en los amados del Señor. Esto no es nada más y uno dice, bueno, estoy enfermo. Y uno inmediatamente, Señor, ¿con qué propósito? Estoy pasando por esta aflicción. Pregúntele al Señor, ¿con qué propósito? Y lo primero que nosotros vemos cuando leemos aquí, vamos a leer otra vez versículo 3 y versículo 6. Dice así, San Juan 11, 3 y 6 dice, enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. 6, como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Y lo primero que vemos, amados hermanos, porque hablamos de esto, el propósito de la enfermedad en los amados del Señor. ¿Cuál es su propósito? Que acudamos a Él. Es lo primero. Y es lo primero, amados hermanos, que vemos que hacen las hermanas de Lázaro. Y entonces cuando ven a su hermano enfermo, dice la Biblia, dieron aviso al Señor, mandaron a alguien para que informaran a su amigo, al Señor, que Lázaro, al que él amaba, porque así lo dice, díganle que el que amas
está enfermo. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Y a veces, amados hermanos, uno tiene que tener la seguridad de ese amor del Señor hacia nosotros. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras que la actitud del Señor, que quedóse aún 2 días en aquel lugar donde Él estaba. Hermano, es que Dios actúa de acuerdo a sus propósitos soberanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces usted quiere que Dios actúe como usted quiere. Pero Dios no va a actuar como nosotros queremos, porque sus propósitos ya están delineados. ¿Se da cuenta? Y entonces ellas dicen, vayan, díganle al Señor. Y entonces en el corazón de ellas creían que el Señor inmediatamente iba a ¿qué? Iba a acudir, iba a ir. Hermano, únjame con aceite, ore por mí, póngame las manos, écheme bastante aceite porque yo voy a sanar ahorita. No, está bien que pida oración, así lo dice la Escritura. Llame a los ancianos, únjale con aceite. Dice la oración de fe, sanará al enfermo y el Señor le levantará. También en San Marcos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero Dios va a obrar, amados hermanos, Él va a actuar de acuerdo a sus propósitos soberanos en nuestras vidas. Y a veces el cristiano tiene la mentalidad de Naamán, el Ciro. Yo sé que el siervo de Dios saldrá, pondrá sus manos en la parte afectada, invocará a su Dios. No, Dios no va a actuar como usted quiere, sino va a actuar de acuerdo a sus propósitos soberanos. Y aunque él sabía que estaba enfermo, la Biblia nos está diciendo, todavía se quedó 2 días, hasta que murió. Y ya por eso uno va a decir, yo creo que el Señor no me ama. No, sí, el Señor te ama. Nada más que hay propósitos específicos de Dios en nuestras vidas. Y que nuestra mente limitada no alcanza a comprender. ¿Se da cuenta? Primer propósito, y son muchos, el propósito de la enfermedad en los amados del Señor, que acudamos a Él. Pero nosotros no le vamos a aplicar psicología al Señor y decirle, Señor, yo creo que tú actúes así y que tú lo hagas de esta manera. No, Él es el Dios soberano que actúa de acuerdo a sus propósitos perfectos. Y nos sigue diciendo la Escritura, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. El propósito de la enfermedad en los amados del Señor es que Dios sea glorificado. Ahora, fíjense bien, el propósito de la enfermedad en los amados del Señor es que Dios sea ¿qué? El problema es que muchas veces pensamos más en nosotros que en la gloria del Señor. ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Para que Dios sea glorificado o porque tú estás sufriendo mucho? Ahora, aquí está diciendo, porque lo está remarcando en la Escritura, y amaba. El hecho de que el Señor trabaje en nuestras vidas para su gloria no quiere decir, ni tampoco le está llevando a usted a pensar, ni a mí a pensar, que el Señor no me ama, ni que Él se ocupa de lo que yo estoy pasando. Él me ama y Él se ocupa de mi problema, Él se ocupa de mi enfermedad. Pero lo que yo tengo que entender es que Él está trabajando y está cumpliendo sus propósitos para que Él sea glorificado, no yo.
Pero el problema es que el creyente piensa más en ¿quién? En uno mismo. Mire, hermano, cómo Dios se ha glorificado de muchas maneras, aun cuando alguien muere y entonces dicen por ahí, oiga, pero yo vi al hermano y a la hermana, los vi con tanto consuelo, tanta paz. ¿Cómo Dios trabaja con ustedes de una manera tan gloriosa? Y uno dice, es que es la manera en que Dios trabaja. Porque otros han dicho, oiga, yo he ido a otras partes, y ustedes mismos lo saben, cuando uno va de especial manera a los velatorios y la gente se deshace, se desgarra, y cuando ya van al panteón se quieren tirar ahí en el hueco. No podemos decir que vemos la gloria de Dios ahí, porque no hay ningún consuelo. Pero se da cuenta el propósito de la enfermedad. Dios quería glorificarse, el propósito de la enfermedad en los amados. Y yo quiero que tenga presente eso, porque muchas veces nuestra debilidad humana nos lleva a pensar que Dios nos ha olvidado y que no somos sus amados. Somos sus amados. Y Él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero nos hace entender cuando Él está diciendo esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, pensemos más en el Señor que en nosotros. Ahora, no, hermano, no estoy diciendo que sea fácil, porque estar postrado en una cama, ¿es deleitoso? No, eso nos aflige, eso duele. Y no quiere estar uno ahí. Pero Dios nos lleva a entender por medio de su palabra. Aquí, amados hermanos, lo glorioso es saber el resultado, ya sea que Él me sane o que yo muera. De todos modos, Dios será glorificado. El resultado es lo que tiene que provocar en mi vida esa fortaleza del Señor. Y ahí estaba trabajando con la enfermedad de Lázaro y entonces ya les dice, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado ¿qué? Por ella. Cuando usted está enfermo y entonces usted lo visitan y le dicen, ¿cómo está? Pues yo estoy bien, gracias a Dios. Oye, pero se ve muy mal. Ah, bueno, ese es el exterior. Porque mi interior, ¿qué? Se renueva, se va renovando. Se está viendo nada más las apariencias, este cascarón. Pero si ves mi interior, el gozo del Señor. Y uno está luchando. Y no es que uno esté actuando, no. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es algo maravilloso. ¿Se da cuenta? Ahora, si nosotros vemos, amados hermanos, ya vemos aquí, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué? Pues por esa enfermedad. Señor, muchas gracias. A veces le decimos, Señor, sáname, sáname. ¿Y ya se cumplió el propósito de Dios en su vida? Para que usted le diga que le sane. Y sí oramos para que Dios sane. Pero el propósito fue cumplido, Dios fue glorificado. En este momento usted buscó más a Dios, estuvo ante Él. Mire, seguimos viendo, vamos al versículo 20, dice así: entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no fuera muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El propósito de la enfermedad en los amados del Señor es ejercitar nuestra fe. Oye, hermano, no podemos quedarnos en el mismo estado espiritual. Dios tiene que llevarnos más allá.
Y cuando nosotros vemos en las Escrituras, Marta oye que el Señor viene y va a Él. Y aquí vemos dos cosas. Ella acude al Señor, pero María, ¿qué? Posiblemente por el dolor, decepcionada de que Cristo no llegó, ¿qué? Porque muchas veces llega a pensar el cristiano es que el Señor no llegó a tiempo. Él es perfecto. Él sabe lo que hace. Y ahí vemos, amados hermanos, una corre, otra se queda. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Y ahí está Marta diciéndole al Señor lo que había en su corazón, como reclamándole al Señor: Señor, es que nosotros te mandamos a llamar, tú no viniste. Si tú hubieras estado aquí, él siguiera con vida. ¿Se da cuenta cómo el Señor quiere que tengamos nosotros una perspectiva más amplia de la forma en que Él trabaja? Y ahora Él nos escucha. Aún el reclamo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor siempre con esa paciencia, escuchando, amados hermanos. Y entonces dice la Escritura: mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios te dará Dios. Entonces ya vemos una Marta que uno dice no tenía fe. No, ahí está mostrando ella en su debilidad, en su lucha, en su dolor. Está mostrando esa fe en el Señor, de tal manera que ella dice: sé ahora así que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Como diciendo, esa es mi confianza. Como el Señor comienza a trabajar, amados hermanos, en la fe de Marta, y la respuesta del Señor: resucitará a tu hermano. Resucitará a tu hermano. Y Marta le dice: yo sé que resucitará, Señor. Fíjese cómo entramos en conflicto, porque como muchas veces la fe es vacilante. Dices: yo sé que va a resucitar, Señor, pero no creo que hoy, no. Yo sé que tú vas a hacerlo. Yo sé que va a resucitar. Y entonces ella está diciendo: en la resurrección, en el día ¿qué? En el día postrero. Y entonces a veces nosotros oramos o nos acercamos al Señor de esa manera. Y no sé si usted ha escuchado como aquellos que oraban porque habían puesto un bar al lado del templo, y entonces: Señor, quita ese bar. Y luego pasó algo, no sé qué pasó, un incendio, algo. El caso es que se acabó el bar, y el dueño del bar fue a demandar. Porque dice: no, es que los cristianos estaban orando para que... nosotros no tuvimos la culpa, nada que ver. Imagínense, creía más el dueño del bar que Dios fue el que obró que la misma iglesia. Como el Señor, amados hermanos, va trabajando. Y le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. No se trata nada más de ¿qué? De tenerlo como un concepto. El Señor le está diciendo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que esté muerto vivirá. Y todo aquel que viviere y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor. Fíjese cómo el Señor trabaja y la lleva a ese punto y le pregunta: ¿crees esto? ¿Qué le dice? Sí, Señor. No se trata nada más de escuchar, sino de creer realmente. Si el Señor nos pregunta: ¿lo crees? Y que uno pueda decir con toda certeza: Señor, lo creo, así. Y el Señor obra. El Señor obra. Y sus propósitos, el propósito de la enfermedad en los amados del Señor es ejercitar su fe. Y el Señor sigue trabajando ahí, sigue trabajando.
Versículos 41 y 42 dice: entonces quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. El propósito de la enfermedad en los amados del Señor es un medio para que otros crean en Él. Uno da gracias al Señor. ¿A cuántos el Señor ha enviado a un hospital? Y ahí está, dice el Señor: pero ¿cómo si yo dije que nunca iba a llegar a un hospital? ¿Quién dijo? El Señor te envió para que tú le prediques ¿a quién? Al que está ahí al lado. Y mire, amados hermanos, la manera en que el Señor lo hace, porque estamos viendo, quita la piedra donde había sido puesto, y Jesús alzando los ojos arriba diciendo, ya nos habla aquí de la oración, que uno puede venir al Señor y tener la seguridad de que Él nos oye, pero está diciendo: Padre, gracias te doy que me has oído. Fíjese, antes de que Lázaro resucitara, antes de ver la respuesta, ¿qué está haciendo el Señor? Ya está dando gracias. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque me has oído. Y todavía no había resucitado. Es mi confianza en que Él va a actuar. Y va a actuar de manera soberana. Así, amados hermanos. Y entonces dice: ya sabía que siempre me oyes. Mira cómo el Señor lo deja, porque cada uno de nosotros debemos saber esto. ¿Usted está convencido que el Señor le oye? Y no nos acercamos confiados en nuestras ¿qué? Justicia. O que usted se crea muy bueno. Si no es su misericordia, es su gracia. Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. ¿Por causa de quién? De la compañía. Mira, hermano, la muerte de un creyente es una bendición, para que otros puedan escuchar ¿qué? Del Señor. La muerte de un creyente es una bendición. Por eso está diciendo: lo dije para que crean que tú me has enviado, pero por causa de la compañía. Habían muchos que estaban acompañando en el dolor a María, a Marta, pero había otros que nada más iban a ver qué pasaba. Pero el Señor se iba a glorificar. Él trabaja, amados hermanos, no como nosotros queremos. Él trabaja de manera soberana. Y entonces dice la Escritura, finalmente, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y ¿qué? Y dejadle ir. El propósito de la enfermedad en los amados del Señor, pues es manifestar su poder, no solo sobre la enfermedad, sino sobre la muerte. Hermanos, ¿cuántos han luchado con la enfermedad? Y muchos han salido victoriosos, pero ¿quién ha luchado con la muerte y ha salido victorioso? Solamente Cristo. Ahora, y esto nos lleva a pensar, oiga, ¿cómo entró la enfermedad y la muerte? Por el pecado. ¿Y quién es el único que tiene capacidad para erradicar y vencer el pecado y la muerte? Nadie más. Nadie más. Solo Cristo el Señor. Cuando Él nos sana decimos: Él tiene poder. No solo para sanar, sino para quitar también el pecado. Él es poderoso y venció el pecado.
y venció la muerte y está con nosotros. Y uno puede acercarse a Él. Así confiadamente, amados hermanos, así confiadamente. Oigan aquí cuando le dice, ¿no te he dicho que si creyeres qué? Póngase de pie. Aquí estamos hablando de que resucitó a Lázaro, pero el que resucitó a Lázaro puede sanar ¿qué? Cualquier enfermedad. Sea esta sencilla o sea muy grave. Él tiene poder. Y uno puede venir, amados hermanos, a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, por estar obrando y cumpliendo tus propósitos en mi vida. Así. Dios le habla a usted en esta noche. Cuando usted está en aflicción, ¿usted acude al Señor? Dios le habla a usted que usted busca la gloria de Dios en la aflicción o busca su alivio. Señor, ayúdame a pensar. Porque el propósito es que tú seas glorificado. Dios le habla a usted, ¿ha sido ejercitada su fe en medio de la aflicción? Esa aflicción ha sido el medio para que otros crean en el Señor y conozcan su gran poder. Y que puedan ver la gloria de Dios y vengan a Cristo. Y así como Lázaro tuvo vida, ese que está muerto espiritualmente, ¿qué? También tenga vida. ¿Se da cuenta cómo el Señor puede usar nuestras vidas? Pues hoy vengamos a Él creyendo, hermano. Aquí está el Señor. Y Él escucha nuestra oración. ¿Cuál es su aflicción? Él la sabe. Y déjeme decirle, Él le ama. Él le ama. Él le ama. Y uno puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, porque tú alientas nuestro corazón y nos enseñas, Señor amado, la manera en que tú trabajas. Lo hiciste con Lázaro, le enseñaste tanto a María y a Marta, y no solo a ellos, sino a toda la compañía que estaba ahí. Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. No nos gozamos en la enfermedad, no nos gozamos en la aflicción, sino que nos gozamos en el resultado, en lo que tú harás, en la manera en que vas a obrar para tu gloria y aún para beneficio de nosotros. Ayúdanos siempre a buscar tu gloria. Ayúdanos siempre a acudir a ti. Ejercita nuestra fe y que podamos contemplar tu gloria, Señor. Muchas gracias por amarnos tanto. Muchas gracias por estar al pendiente de nosotros y por darnos la confianza, como se la diste a Marta en ese momento de dolor, y poder expresar lo que había en su corazón. Y tú le diste una esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Ayúdanos a vivir para tu gloria y a esperar, Señor amado, en tu soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, y sigue obrando de una manera gloriosa por tu gran poder. Sigue obrando, Señor amado, en el enfermo, en el afligido, en el angustiado, y que podamos seguir contemplando tu gloria
hoy y siempre. Muchas gracias, mi Señor. En tus manos nos dejamos. Bendice la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre y bendícenos en nuestros grupos doctrinales, que podamos, Señor amado, ser bendecidos con tu palabra, ser enriquecidos con tu palabra, y así, Señor, al estar distantes unos de otros, la gracia de Cristo, el amor tuyo y la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.